Bueno, yo, digamos, así en unos 20-25 minutos o media hora les voy a contar un poco lo que es el libro y a partir de ahí yo creo que os voy a dejar también encima de la mesa algunos temas que luego podemos retomar con una mirada, digamos, en la mesa final, con una mirada más puesta quizás en algo que nos interesa y nos preocupa a todos, que es hacia dónde vamos, que yo creo que nadie lo sabe, ni los que pretenden guiarnos hacia algún sitio, pero bueno, como mínimo podemos intentar discutirlo. En mi libro, con permiso de Kafka, digamos, yo parto de la idea, o de lo que me parecía que era una evidencia, es que había una cierta incomprensión hacia lo que estaba ocurriendo en Cataluña en los últimos 15, 20 años. A la gente se le hacía incomprensible, o como mínimo se le hacía raro lo que estaba ocurriendo, no se entendía, no le veía la lógica, y eso me llevó a la idea de que no es original, pero me llevó a la idea de que el proceso era algo kafkiano. Digo que no es original porque en el mismo proceso, tanto a un lado como en el otro, se ha utilizado el término kafkiano. Y en el Parlamento de Cataluña se ha dicho muchas veces, sobre todo desde la oposición, que lo que estaba ocurriendo, y es que realmente lo que estaba ocurriendo en los meses de septiembre, octubre, lo que ocurrió en el Parlamento, digamos, bueno, se podría decir que era kafkiano. Y yo creo que lo que ha ocurrido en los últimos años es muy gordo. Y posiblemente es uno de los ataques o una de las crisis más profundas que ha vivido la democracia española o que ha vivido España desde la transición. Y evidentemente en Cataluña es algo realmente, digamos, muy trascendente lo que ha ocurrido y que ha afectado a toda la sociedad y es razón principal de la fractura y de la crisis que vivimos en Cataluña. Por tanto, yo partía de esa idea de incomprensible, o que yo notaba que mucha gente, tanto en Cataluña como cuando uno salía de Cataluña, tanto en el marco de España como en algún viaje por América Latina o algún viaje por países europeos, todo el mundo preguntaba qué está pasando. ¿Qué está pasando? Porque le resultaba incomprensible, no acababan de entender exactamente qué había ocurrido. Y de ahí venía, digamos, mi referencia del título a Kafka, aprovechando que Kafka tiene una excelente novela inacabada, pero una excelente novela que es El proceso. Y por lo tanto se podía jugar con el proceso de Kafka y el proceso que hemos vivido o que hemos sufrido todos, o que estamos sufriendo todavía en Cataluña. Ese es el punto de partida. Y una parte de lo incomprensible que podía resultar el proceso, yo creo que tenía que ver o tiene que ver, la dificultad de entenderlo, que nos lo han vendido como algo que surge a principios del siglo XXI. Dicen los independentistas que casi no tiene nada que ver con el nacionalismo de antes, que algunos incluso llegan a decir que el independentismo no es nacionalista, que por tanto es una ruptura con el nacionalismo anterior, con la etapa de Pujol. Yo no lo creo. A mí me parece que el independentismo es una fase más dentro del nacionalismo, que el nacionalismo catalán siempre ha sido independentista desde los orígenes. Lo que ocurre es que por cuestiones pragmáticas no ponía el independentismo en primera línea, pero si nos vamos al texto principal del nacionalismo catalán, que es el de Prat de la Riba de 1906, Prat de la Riba lo dice muy claramente, queda demostrado que Cataluña es una nación por la historia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si Cataluña es una nación,
toda nación se merece un Estado. Por tanto, si Cataluña es una nación, cosa que Prat de la Riba da por demostrada en su libro de 1906, en La nacionalidad catalana, el paso siguiente es disponer de un Estado. Por tanto, la idea de ir hacia un Estado catalán ya está en los orígenes del nacionalismo, pero es cierto que el mismo Prat de la Riba es consciente que eso es inviable en 1906, es inviable en la época de la Mancomunitat, va a ser inviable incluso, digamos, un poco menos inviable, pero inviable en la Segunda República, excepto para los Dencás, los hermanos Badía y compañía, y algunos más, y va a ser inviable en la etapa de Jordi Pujol. Francesc de Carreras escribió un libro en el que recopilaba varios artículos que había publicado en La Vanguardia y en El País, y utilizaba como título para el libro un lema o una frase que se repetía mucho en el mundo convergente de finales del siglo XX, que era hoy paciencia, mañana independencia. Es decir, la independencia siempre estaba ahí, pero, digamos, no era el momento, no se consideraba que hubiera las condiciones como, excepto unos cuantos, que eran los pocos independentistas que existían a finales del siglo XX, que estaban en la izquierda extraparlamentaria o en Esquerra Republicana o en Terra Lliure en algunos momentos, digamos, excepto esos, el resto consideraba que no se daban las condiciones para ir hacia eso tan deseado, ese Estado, esa independencia, pero que no era el momento. Lo que ha cambiado ahora es que ahora parece que sí es el momento. Digamos que se dan una serie de condiciones para lanzarse a esa aventura. Eso es lo que ha cambiado. Por tanto, el independentismo es nacionalista. Yo creo que es cierto que Xavier Rubert de Ventós ya hace muchos años dijo aquello de que los independentistas, que había un independentismo que no necesariamente era nacionalista, y que luego la otra persona, digamos así, que lo haya escrito y lo haya teorizado quizás es Ferran Mascarell. Mascarell en ese libro de los dos estados y en algunas conferencias. Bueno, yo le he escuchado a Mascarell decir eso de que el independentismo de hoy no tiene nada que ver con la historia, con esas cosas, pero claro, que eso te lo cuente la persona que era consejero de Cultura en 2014 y que organizó el tricentenario, digamos, es un poco raro, como mínimo, que te intente convencerte de que la historia no cuenta para nada en el independentismo y que luego te monte el tricentenario. Y yo creo que el independentismo no es algo que surja, ese independentismo de ahora, algo que surja de golpe, que sea nuevo. Yo creo que es bastante viejo. Es bastante viejo, pero adaptado a una sociedad nueva. Esa es la diferencia. Y por lo tanto, en mi libro yo lo que quería demostrar es que, digamos, si no nos vamos un poquito lejos en el tiempo, buena parte de las cosas que están ocurriendo en la actualidad no se entienden. Y que no podemos decir el proceso ha empezado en 2010 o en 2012, que son las fechas que normalmente los independentistas manejan. Digamos, eso ha empezado mucho antes, como mínimo en 2003, como proceso, pero si no nos vamos más lejos y no nos vamos como mínimo a la etapa pujolista, yo creo que hay muchas cosas que no se entienden de lo que está ocurriendo ahora, y si queremos todavía irnos más lejos, nos podemos ir a los orígenes del nacionalismo. Y es un poco lo que yo hago en la primera parte del libro, es decir, buscar los orígenes históricos del independentismo de hoy, o del proceso. Y eso me lleva, digamos, primero a constatar que el nacionalismo catalán nace a finales del siglo XIX, entre finales del XIX y principios del XX, en un momento, digamos, especialmente complicado para España. Veremos que ese momento tiene algunas similitudes con el actual. Ha pasado un siglo y evidentemente estamos en una sociedad distinta, pero hay algunos elementos comparables, una situación de crisis general,
la crisis, lo que llamamos crisis del 98 o crisis de finales de siglo, unas dudas sobre la construcción de la nación España, que es la debilidad en esa construcción de la nación España, es la que permite que otras naciones se postulen, es decir, que se inventen o se creen o se construyan otras naciones, en este caso básicamente Cataluña y el País Vasco, por ejemplo, en la coyuntura esa del cambio de siglo. Y yo digo que, digamos, esos son los dos elementos principales. Luego hay un montón de personas dispuestas a lanzarse a esa aventura, empresarios afectados por la pérdida de los mercados en Cuba, políticos que quieren, digamos, situarse o hacer política en un marco, en un mejor marco, profesionales liberales, intelectuales. Esa es toda la gente que va a hacer nacer el nacionalismo catalán, y para hacerlo van a utilizar toda una serie de materiales que estaban ahí encima de la mesa, pero que por ellos solos no necesariamente debían dar lugar a un nacionalismo. Es decir, una historia, una literatura, una lengua, unas leyes, todo eso sirvió para construir el nacionalismo. Todo eso formaba parte de las peculiaridades de Cataluña, pero no necesariamente, y eso es lo que no entienden a veces los nacionalistas, no necesariamente estaba predestinado todo eso a convertirse en un nacionalismo. Es decir, en Valencia también hay una historia propia, una parte de legislación propia, lengua, literatura, y no hay nacionalismo valenciano, excepto, digamos, son 4, y además es un nacionalismo que es catalán más que valenciano. En Valencia lo que hay es un fuerte regionalismo como base del nacionalismo español. Digamos, es uno de los regionalismos que más ha ayudado a construir un nacionalismo español. O en Aragón también había unas leyes propias, la Corona de Aragón, etcétera, 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 y nunca dio lugar a un nacionalismo. Por lo tanto, hay varias cosas que tienen que darse al mismo tiempo, y sobre todo debe haber personas dispuestas a crearlo. Aparece el nacionalismo, y ese nacionalismo es el que intenta construir una nación. No al revés, como dicen los nacionalistas. ¿Y cómo se construye una nación? Pues de la misma manera que se han construido todas las naciones, poco a poco, con historia, con museos, con una lengua unificada y extendida, con escuelas, y eso es lo que se va a hacer a lo largo del siglo XX en 3 etapas, y es lo que yo llamo procesos de nacionalización. 1, la etapa de la Mancomunitat, con Prat de la Riba. 2, la Segunda República con el Estatut de Autonomía. Y 3, el pujolismo. Y es el pujolismo, evidentemente, el proceso de nacionalización más exitoso, que tiene 3 patas, para decirlo de alguna forma. El propio Pujol lo dice en las memorias. Bueno, él solo indica 2. Dice, yo cuando llegamos al poder en 1980, yo lo que necesitaba para construir Cataluña, dice él, ya no era hacer país como en la etapa del franquismo, o con lo que él llamaba hacer país. Ahora es construir Cataluña. Para construir Cataluña yo necesitaba 2 cosas, dice. 1, controlar la escuela, y 2, controlar los medios de comunicación y disponer de una televisión. Esas 2 cosas se han cumplido totalmente, y las 2 han jugado un papel fundamental. Y él no dice, pero hay una tercera, y la tercera es la posibilidad de hacer funcionarios. Es decir, la funcionarización, para decirlo de alguna forma, ha sido básica en Cataluña para crear lealtades, para crear redes y para crear fidelidades. Y las 3 han sido profundamente exitosas. Ahora, digamos, el gobierno actual pretende volver a sacar, se hablaba de 30.000 plazas de funcionario nuevas. Es decir, con los funcionarios, y ha pasado con la policía autonómica, con todas las estructuras que se han creado, eso ha sido muy importante. Pero al mismo tiempo construyeron una televisión con muchos medios, que ha sido fundamental
digamos, en el proceso de nacionalización, hasta que en los últimos 5 o 6 años se ha convertido realmente en una televisión de régimen que ya solo está, digamos, para apoyar el proceso. Pero antes fue un instrumento de nacionalización, bueno, y la escuela evidentemente también. Se habla mucho de adoctrinamiento, yo creo que hay adoctrinamiento, pero no estoy seguro que sea lo principal. Yo creo que lo principal es esa, yo lo llamo o lo llamaría lluvia fina que ha habido durante 30 años, 40 años en la escuela, a través de cualquier cosa, a través de los juegos, a través de los libros, a través de todo, de cosas banales, para decirlo de alguna forma, pero que han ido permitiendo que los chicos integraran una visión del mundo que es la que tienen muchos de los chicos jóvenes o de la generación que va hasta los 40 o un poco 40 más o menos, que es la que se ha educado en esa escuela. Tienen una visión del mundo en la que Cataluña, digamos, es algo distinto de España, en donde los catalanes somos más modernos, cultos, etcétera, etcétera, que los españoles. Es decir, hay una serie de cosas que han ido poco a poco calando y yo creo que están en la base del proceso. Por eso decía que para entender el proceso hay que ir un poquito más lejos. Digamos, el proceso no ha empezado en la etapa pujolista, pero se están poniendo, no necesariamente para preparar el proceso, digamos, no deberíamos verlo todo como un continuum. No estoy seguro de que Pujol tuviera en la cabeza o que se le hubiera pasado por la cabeza lo que está ocurriendo hoy. Yo creo que Pujol fue el primer sorprendido del gran éxito que tuvo tanto la televisión como la escuela. Digamos, yo no estoy seguro que Pujol hubiera pensado en 1980 que se hubiera llegado tan lejos. Pero, digamos, ha sido un éxito absoluto para los nacionalistas y está en la base de lo que vivimos hoy. Por tanto, esa es mi primera parte del libro. La segunda parte está centrada en el proceso propiamente dicho. Para mí el proceso empieza en 2003. 2003 ocurren como mínimo 2 cosas. Es el final del pujolismo. Por lo tanto, es el final del régimen, pero al mismo tiempo es también la imposibilidad por parte de los cachorros del pujolismo de seguir en el poder. Y eso yo creo que es importante. Es importante porque en 2003 los convergentes y sobre todo los jóvenes convergentes estaban seguros de ganar las elecciones. De hecho, las ganaron. Lo que ocurrió es que el tripartito sumó más diputados y por eso gobernó el tripartito, pero habían ganado las elecciones y todos los chicos que habían pasado por las juventudes nacionalistas estaban esperando su momento para ocupar los puestos, si no de consejero, como mínimo de secretario general, etcétera, etcétera. Y por primera vez en 2003 se rompe algo en la historia del nacionalismo más contemporáneo, y es que los jóvenes de Convergencia, que eran independentistas cuando eran jóvenes y eran de las juventudes nacionalistas, luego cuando tocaban poder se volvían posibilistas y se volvían pragmáticos como Pujol, para decirlo de alguna forma. Eso en 2003 no ocurre. Es la primera vez que eso se corta. Y, por tanto, esos son la generación de Oriol Pujol. Mas era, de alguna manera, el puente entre el padre Pujol y la generación de los hijos Pujol. Y eso se rompe en 2003 y, evidentemente, ocurre otra cosa. En 2003 es que empieza el tripartito y yo creo que los socialistas que deseaban, evidentemente deseaban el poder y lo ofrecen pactar a los excomunistas que básicamente en aquel momento les piden a cambio controlar el tema de la memoria histórica, con lo que luego cayó con el memorial, etcétera, etcétera. Luego les pidieron interior, que fue el momento ese esperpéntico de que controlaron interior, y el problema, eso fue grave, pero también fue grave que a Esquerra Republicana, para que se integrara en el gobierno, le dieron el control tanto de la televisión como de la escuela y de la universidad. Y, por tanto, el proceso de nacionalización siguió, yo diría que todavía de una manera más intensa
que en la etapa Pujol. Y además Esquerra Republicana intentó, digamos, ahí ganar adeptos para el independentismo. Los socialistas querían el poder, pero al mismo tiempo tenían un problema, y es que los socialistas desde el año 84-85, desde la famosa crisis de banca catalana, digamos, habían quedado muy tocados y tenían el estigma de no ser demasiado buenos catalanes. Digamos, acabaron integrando aquello de lo que el pujolismo les acusó siempre desde banca catalana. Y yo creo que Maragall hizo y eso es la reforma del Estatuto. Maragall dijo, digamos, que él también se merecía estar en la Generalitat y que lo iba a demostrar y iba a ser igual, o que él podía ser igual de nacionalista que Pujol, e incluso más. Y buena parte de la reforma del Estatuto yo creo que tiene que ver con eso, con ese juego entre la necesidad de los socialistas de afirmar su nacionalismo y las cosas que ocurrieron en 2003. El problema es que cuando uno reforma nunca sabe cómo lo va a terminar. Digamos, empieza a reformar en 2003 que no pasaba nada, para decirlo de alguna forma, y a partir de 2004 empezaron a pasar cosas. En 2004 pierde el gobierno en Madrid el PP sin saber por qué lo ha perdido y tarda más de 4 años en entender por qué lo ha perdido entre teorías de la conspiración y otras cosas, y por lo tanto va a aprovechar lo que ocurre en Cataluña, digamos, para digamos, agitar el panorama político, y los socialistas ganan el poder en 2004 sin saber cómo lo han ganado también, y también van a tardar en entender por qué lo han ganado. Y, por lo tanto, mientras unos recogen firmas contra el Estatuto, Zapatero dice que le traigan el Estatuto que sea, que él lo va a aprobar sin ningún tipo de problema. Y poco a poco van pasando cosas. En 2006 se saltan a Maragall, pactan Zapatero y Mas el Estatuto. Empezamos con conflictos territoriales entre el gobierno de la Generalitat y otros, con el gobierno central, cada vez más tensión, boicots. Es el momento en el que Duran Lleida dice aquello de que los catalanes trabajamos mientras los andaluces se toman el café y además se lo financiamos nosotros, etc. Es decir, entramos en una espiral de conflicto sobre la que caen las crisis. Y tanto 2007, 2008 y a partir de aquí, y las crisis hay que entenderlas no solamente como crisis económica y financiera, que es en lo que nos hemos fijado básicamente, con lo que eso genera de paro y crisis social, sino también de crisis política. Es decir, es un momento en que hay una nueva generación política, es un momento en el que se tambalea el bipartidismo, nuevos partidos. Es un momento en que, si lo entendemos un poco alargado, podemos incluir la crisis de la institución monárquica con la abdicación de 2014. Por tanto, estamos en un momento, digamos, especialmente complejo. Yo diría que a la crisis política, a la crisis económica, a la crisis social, quizás le podríamos añadir una cierta crisis moral que yo creo que se vive en Cataluña y en España en general a principios del siglo XX. Y eso es, yo diría, un polvorín que no acaba de estallar, pero que le falta nada, digamos, una pequeña cerilla, y la cerilla es la sentencia de 2010 sobre el Estatuto, que casi no toca nada. Digamos, si la miramos objetivamente, es una sentencia que reforma levemente algunos artículos, incluso dice que en el preámbulo se puede poner nación sin ningún problema, siempre y cuando aceptemos que eso no tiene luego implicaciones políticas, es decir, que ser nación no significa ser un Estado, pero que si aceptamos eso, nación tampoco tiene ningún problema en el preámbulo. Por lo tanto, muy poca cosa, pero eso lo dinamita absolutamente todo. Y yo creo que esa es la clave. Digamos, ahí empieza, digamos, la segunda fase, la fase importante del proceso. Ya estamos en 2010, gobierno Mas y movilización en las calles, y 2012 el intento por parte de Mas de recuperar las calles, convocatoria de elecciones y conversión de Mas y del partido de gobierno al independentismo, de un día para otro. Es decir, lo demás es una conversión de un día para otro.
hay que entender que dentro del partido había, los jóvenes sobre todo apretaban por el independentismo, pero Mas nunca había sido independentista. Mas en los 90 no era ni nacionalista. Por lo tanto, ahí se convierte, y eso contado por personas muy próximas, digamos, 3 días antes de declararse independentista todavía hablaba en otros términos y no consideraba esa posición. Por lo tanto, 2012 y esa conversión al independentismo es el intento de controlar las calles. Se les están escapando las calles con la Asamblea Nacional, con Òmnium Cultural, que ha pasado a ser otra cosa distinta de lo que era cuando nació, y al mismo tiempo Mas y los suyos consideran que 2012 permite otras cosas, permite tapar los recortes de la etapa 10-12, que son muy, muy grandes en Cataluña, y estaban amenazando con pasar las cuentas en algún momento, y luego, digamos, ya ha desaparecido claramente en 2012 la imagen del oasis catalán. Es decir, los casos de corrupción ya son muchos y ya no se puede seguir manteniendo la idea de que Cataluña es distinta de España, que en España hay corrupción y aquí no la hay. Y yo creo que ese es lo que explica, digamos, el salto en el vacío de 2012. Y a partir de ahí ya entramos en la fase que todos tenemos en la cabeza entre 2012 y 2017. Una primera etapa más, y esa etapa, digamos, todavía más desconcertante de Puigdemont, que acaba de alguna manera entre septiembre, con sobre todo esos 2 días terribles vividos en el Parlamento, y octubre del 2017. Y ese sería el momento. Digamos, yo creo que después de la aplicación del 155, que es mucho más exitoso de lo que todo el mundo yo creo que pensaba, tanto en un campo como en el otro, y después de las elecciones de diciembre, hemos entrado en otra fase que podemos discutir después. Que creo que, es decir, el proceso no ha terminado. No, sencillamente han pasado cosas, ha habido un primer intento de proclamar la independencia, no ha funcionado, y ahora yo creo que estamos en un momento en el que todo el mundo se está rearmando, no, digamos, no en el sentido estricto de las armas, pero sí de armas propagandísticas, de armas discursivas. Estamos en ese momento, y además a todo eso se le ha sumado el cambio de gobierno en España, digamos, que ha introducido unos elementos que no son pocos, digamos, y hemos vuelto a una política en la que no se sabe exactamente dónde están los límites, hasta dónde podemos llegar, pero bueno, esa parte, eso lo podemos discutir dentro de un momento. Y yo añado puramente que el libro tiene una tercera parte, que es una parte que a mí me parecía importante, digamos, que era explicar. Me parecía importante en un proceso como el que hemos vivido, en donde los símbolos y las emociones son tan importantes. Porque, digamos, el proceso, una de las características del proceso es que es un proceso profundamente emocional, y por lo tanto los argumentos racionales han faltado por todas partes. Vivimos en la emoción. Eso es lo que explica en parte que sea tan difícil desactivar el independentismo, porque yo digo en un momento, es una sociedad de creyentes, es decir, de personas que creen en la nación y en la construcción de ese Estado, y por lo tanto están dispuestos a creer cualquier cosa que les cuenten las personas que les dirigen. Y lo que va en contra de todo eso es propaganda de los otros, y por lo tanto no hay que creerlo. Y esos argumentos emocionales hacen que sea muy, muy difícil desactivar el independentismo. Y por lo tanto yo le coloqué al final unos cuantos capítulos sobre símbolos, el porqué de la bandera estelada, el porqué de los lazos amarillos. Digamos, claro, mi libro, digamos, terminé de escribirlo en febrero. Digamos, todas esas historias han continuado
pero digamos, el inicio de los lazos amarillos y un largo capítulo sobre la historia, porque yo creo que esa fue mi intervención la última vez que estuve aquí en Somatemps. Hablé precisamente de los historiadores y lo que hacían los historiadores a la hora de contar un relato nacional, y por lo tanto me pareció que había que dedicarles un capítulo para intentar desmontar ese relato y mostrar que los historiadores somos uno de los colectivos, digamos, no el único, pero uno de los colectivos más responsables de que hayamos llegado a esta situación, tanto como grupo de historiadores como por el hecho de que buena parte de nuestros dirigentes son historiadores también. Si sumamos el número de dirigentes independentistas, historiadores y filólogos, digamos, nos quedamos con... Si me permite, vale, cambiando la frase tradicional, podríamos decir aquello de tienes más peligro que un historiador. Más o menos, más o menos. Y en algún momento hubo muchos filólogos, ahora quizás hay menos. Había muchos en la Esquerra Republicana de la generación anterior a Junqueras. Ahora Junqueras es historiador también, como Mascarell, como Santivila, como Joaquim Nadal de los... Es decir, digamos, los historiadores han jugado aquí un papel muy importante. Y ese es, de alguna manera, el libro, con permiso de Kafka, que evidentemente termina, porque no puede ser de otra manera, digamos, uno debe marcarse un final, aunque sea un proceso abierto, que esa es una de las dificultades, yo diría una de las principales dificultades que yo encontré en el libro. Es decir, los historiadores estamos muy bien acostumbrados, siempre sabemos cómo terminan las cosas. Y como sabemos cómo terminan las cosas, luego, no digo que eso sea bueno, a veces es muy malo, porque a veces nos condiciona luego para explicar y intentamos explicar las cosas como si solamente pudieran haber terminado de aquella manera y no de otra. Bueno, el ejemplo del carlismo, de la primera, cómo se cuenta la Primera Guerra Carlista. La Primera Guerra Carlista siempre se cuenta como si fuera algo en donde lógicamente iban a ganar los liberales, porque no podía ser de otra manera. Pero, claro, eso significa no tener en cuenta que en determinados momentos, 1836, 1837, digamos, los carlistas están a punto de entrar en Madrid. Pero, como sabemos cómo termina, damos por supuesto que no podía terminar de otra manera y, por lo tanto, bueno, lo arreglamos un poco. Eso puede ser bueno y puede ser malo. Pero sí es cierto que no saber cómo terminan las cosas a veces... Cuando uno termina de escribir el libro, piensa, bueno, ¿y si mañana ocurre algo que cambia totalmente? Afortunadamente, digamos, mis conclusiones yo creo que no han sido... Es decir, evidentemente han ocurrido cosas que era imposible prever. Digamos, todos nos sorprendimos del cambio de gobierno, de la caída de Rajoy, esa cosa tan rápida con Pedro Sánchez. Digamos, eso era difícil de prever. Pero que el conflicto iba a continuar, que los independentistas no iban a aflojar, esas cosas eran relativamente no fáciles, pero previsibles. Y tanto, digamos, el libro termina un poco dejando esas cosas abiertas, y yo creo que desde que yo terminé de escribir el libro en febrero de este año hasta ahora mismo han ocurrido muchísimas otras cosas que forman parte de esta segunda parte del proceso, que yo creo que ninguno de nosotros sabe a dónde vamos exactamente. Yo me sigo quedando con mi conclusión, y con eso termino, donde digo que no sé, y lo tomo de una frase de Kafka en El proceso, en donde dice que nos están hablando dos personajes, digamos, ¿cuándo va a terminar eso? Y el otro dice, no lo sé cuándo va a terminar, pero lo único que estoy seguro es que va a terminar mal. Y yo digo, bueno, digamos, no sé cuándo va a terminar, en qué momento va a terminar el proceso, pero ya ha terminado mal. Ha terminado mal porque estamos con una sociedad partida, fracturada, hemos dejado muchas cosas por el camino, hemos perdido muchos terrenos, por tanto ya de alguna manera ha terminado mal. Pero
digamos, el problema sería que todavía, y eso es lo que podemos discutir, que todavía termine peor de lo que está terminando. Y hay elementos encima de la mesa como para pensar que todavía vamos a vivir momentos complicados y momentos que quizás es posible que fracturen todavía más la sociedad. Pero bueno, eso ya es el futuro, algo de lo que en las universidades y en las carreras de historia nos dicen que los historiadores no tenemos nada que ver y no tenemos que ocuparnos del futuro que queda al margen, pero bueno, yo creo que algo, como mínimo, aunque sea como ciudadanos, todos estamos preocupados por también no solo lo que ha ocurrido, entender lo que ha ocurrido, sino tener algunas ideas para enfrentarnos a lo que nos viene encima. Muchas gracias.